Bendecidos y bienvenidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Amén. Y le veo de una manera muy especial a esta persona que voy a mencionar, no sin considerar que ustedes son especiales, pero tenemos con nosotros nuestra hermana Jenny, que nos gozamos, nos alegramos de que esté en medio nuestro, de que sea de gran provecho para usted, espiritual, física, emocionalmente, de la manera que fuera, que Dios entienda que usted tiene necesidad, que Dios provea, que así sea. Tenemos nuestra hermana Iris, que está recuperándose de el COVID, pero está en espera de su cirugía, por lo cual necesitamos orar fervientemente para que todo esto salga en favor de ella. También tenemos a nuestro hermano santo, a Nuria y a Ricardo, que estuvieron un poco alejados de aquí por causa del COVID. Luisa, que estuvo enferma varios días. Nuestro hermano Domingo y Mirtamari, que también el COVID se ensañó y no los dejaba salir de la casa. Pero para la gloria de Dios sea, mis hermanos, su presencia aquí en esta mañana. Amén. Hay que ser paciente. De igual manera, todos aquellos otros hermanos que de alguna forma u otra, pues por algunas razones se tienen que ausentar, nos gozamos, nos alegramos, y que la gloria de Dios también se manifieste en ellos. La palabra nos dice a nosotros que son muchas las aflicciones de nosotros los justos, pero con mucha fe y perseverancia nosotros lo podemos superar, porque creemos en que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo están obrando en favor nuestro, y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ya que las aflicciones nos ocupan en todo el sentido de la palabra, pero confiando en el Señor, los vamos a superar. Todas esas situaciones van a ser superadas por nosotros, y no el poder de nosotros, sino el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Así que bienvenidos. Esperamos en esta mañana que sea de gran provecho espiritual para todos y cada uno de nosotros aquí presentes. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo, nos dice la Escritura, ¿verdad? Él vino a dar luz a los que estaban en tinieblas. Dice la Escritura que esa luz no es comparable con cualquier luz que podamos tener o ver o conocer. Y hace una semejanza esa luz que nosotros estamos disfrutando ahora versus la luz de Cristo. Esta nos alumbra aquí en el salón. La luz de Cristo nos alumbra el alma, la mente, el corazón, para que nosotros podamos continuar hacia adelante. La palabra a nosotros nos hace muchas advertencias y nos pide, nos exhorta que dejemos que la luz de Cristo brille en nosotros. La propia palabra nos lo pide. Pero hay una pregunta que debemos de hacernos todos, y es la siguiente: ¿dejaré o dejaremos que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, y solamente nosotros tenemos la contestación. Dios la sabe de antemano. Dios sabe cuál es la contestación correcta, y nosotros tenemos que conocerlo de igual manera. Tenemos que conocer esa contestación y estar seguros y meditar en ello. ¿Para qué? Para que estemos claros en cuanto a la necesidad de que la luz de Cristo brille en nosotros, y si nosotros estamos dejando que esa luz brille conforme a Cristo, no conforme podamos pensar cada cual. Porque el pensamiento de Dios es uno, el pensamiento nuestro es otro, y nos lo dice claramente la Escritura, que los pensamientos y los caminos de Dios son totalmente diferentes a lo que nosotros podemos considerar. Pues ahí tenemos nosotros que meditar. La palabra nos cita muchos versículos
que nos deben de traer luz en cuanto a ello. Yo escogí algunos de ellos para que por medio de ellos podamos meditar, evaluar. Estoy haciendo lo que la Escritura me dice. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo brille en mí. Mateo 6:1 nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Sí, sí, que nos guardemos de hacer justicia. O sea, hay que tener cuidado, hay que ser prudente cuando queremos practicar la justicia con los demás. ¿Por qué? Porque no puede ser con la intención de que los que estén a nuestro alrededor nos estén viendo. ¿Para qué? Para que haya alabanza, haya reconocimiento. Mira lo que hizo. No. Tiene que haber una convicción de lo que hacemos. Tiene que haber una convicción de lo que pensamos, de lo que decimos. Porque no puede ser algo espontáneo. Tiene que ser algo que ya hemos planificado y conforme la propia guía de la Escritura. Porque si lo hacemos de otra manera, posiblemente el resultado no sea el que nosotros esperamos. En la persona y en nosotros en un momento dado que tengamos que dar cuenta a Dios. Todo lo que nosotros vayamos a decir, hacer, todo lo que pensemos, tenemos que meditar antes de ejecutar cualquier acción, palabra o pensamiento. ¿Se agradará a Dios de ello? ¿Se agradará a Dios de lo que voy a decir, de lo que voy a hacer o de lo que estoy pensando? ¿Para qué? Para que podamos impartir la justicia correctamente. Para que Dios se agrade, porque lo estamos haciendo conforme su guía. No debe ser buscando que el otro hombre o mujer nos llene de elogios. Empieza a decir cosas bonitas, lo grande, lo bien que hablaste, lo bien que hiciste. No. La mira tiene que estar puesta directamente. ¿En qué? En asegurarnos, en hacer las cosas correctas. ¿Para qué? Para que Dios las apruebe. Para que dé el resultado que espera Dios, que es el mismo que debemos esperar nosotros cuando hacemos, pensamos o decimos cosas. Por lo tanto, de esa manera nos estamos guardando de hacer justicia. ¿Por qué? Porque no podemos apresurarnos a hacer justicia sin tener unos elementos claros, sin no tener el conocimiento apropiado. ¿Para qué? Para que cuando hagamos justicia, esa justicia no sea para condenar a nadie, sino que la persona pueda tener la oportunidad de ¿qué? De corregir. La propia palabra nos dice que la utilicemos ¿para qué? Para destruir. O en cambio nos dice que la tenemos que utilizar para edificar. Que en vez de alejar, acerquemos. Que llevemos a las personas a cambiar su forma de pensar, su actitud. Pero si lo hacemos contrario, conforme a nuestra mente carnal, corremos el riesgo de ¿qué? De que empeoremos las cosas. Y se puede darle el refrán de el remedio fue peor que la enfermedad, porque no logramos el propósito de Dios en nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. Si es lo contrario, la luz de Cristo no va a brillar ahí. Porque ahí lo que va a brillar, ¿qué? Nada. Lo que va a haber es oscuridad. Porque si había oscuridad,
cualquier cosa que hagamos que no sea de la forma y la manera correcta que Dios quiere, va a sumir a las personas en más oscuridad, porque no los vamos a ayudar en nada. Por lo tanto, en Mateo 6:2 nos habla de la limosna. ¿Qué nos dice? Que cuando demos limosna, la mano no sepa lo que hizo la otra, y que tampoco lo hagamos para que aquellos que están a nuestro alrededor nos vean qué buenos somos. Mira lo que hizo fulano por allá. No, lo hagamos porque sale de nuestro corazón, sale de la dirección de Dios en nuestras vidas, porque estamos haciendo lo mismo que hace Dios con nosotros. Hacemos lo mismo. Dios todo nos da por amor. Todo lo que Dios da es por amor. Pues nosotros tenemos que hacer todo por amor a nuestro prójimo y procurar el bien de nuestro prójimo siempre. La tendencia del ser humano es medir a las personas por lo que tienen, por lo que son, por su color. Y hay una tendencia en muchos seres humanos que si una persona demuestra que es incapaz, la tendencia es alejarlo. Que si no tiene suficiente economía, pues ya, ese ya está marcado. Ese es pobre, ese no tiene nada, ese no puede resolver nada. Pero a nosotros la iglesia nos hace una advertencia. A la iglesia nos dice que no miremos las condiciones de las personas, cómo se encuentra, estatura, color, estatus social, su estatus económico. No, porque para Dios todos y cada uno de nosotros somos iguales. Porque yo estoy aquí arriba, yo no me puedo sentir superior a ustedes, jamás. No lo he hecho y le pido a Dios que me cuide de ello. Para mí, yo soy igual que cada uno de ustedes. No importa la posición que pueda estar ocupando, quien lo ocupe, debe de estar mirando a los otros como iguales. Porque Dios nos mira a todos igual. Dios nos mira a todos, a cada uno de nosotros igual. Tenemos el mismo valor para Dios, todos y cada uno de nosotros. Porque Dios, cuando ofrecen su palabra, Dios nos está diciendo, pues mira, aquel sí, no, aquella no. Mira, no. Dios le ha hecho una oferta a la humanidad entera, no importa el lugar, no importa nación, color. Dios le está ofreciendo lo mismo. Hay una gran diferencia. Hay algunos que se llenan de conocimiento más rápido o más conocimiento que otros. Pero eso no significa que seamos mejor. Eso no significa que me puedo sentir superior. Lo que hay que darle gloria a Dios, que a cada uno le dio conforme a la capacidad de cada uno. Pero eso no es para que el hombre se gloríe. Eso es para qué, para que lo pongan al servicio de Dios. Mateo 18:10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuáles son esos pequeños? ¿Acaso nos hablará de los niños? En un principio, cuando yo empecé a visitar la iglesia, yo miraba eso y lo entendía como para los niños. Pero no. Se está refiriendo a todos los géneros, hombre, mujer. No lo está distinguiendo por lo pequeño que sean. Es que aquí en la iglesia, aunque una persona pueda tener 6 pies, pero no necesariamente pueda tener el conocimiento que pueda tener uno que tenga 4. La labor que realiza el de 6 pies no es la misma labor
que realiza el de 4. O sea que esa palabra pequeño no la podemos poner en el contexto de que es para los chiquititos. Aunque todos somos iguales para Dios, todos y cada uno tenemos, conforme a la capacidad que hemos desarrollado, conforme Dios nos ha dado, empezamos a crecer. Y recordemos que el crecimiento es espiritual, no es por la estatura de la persona. Hay unos que se quedan un poco rezagados, otros se desarrollan más en las cosas espirituales. Para unos Dios constituye o los ordena, los ilumina, le da el conocimiento, le da la sabiduría para que hagan unas labores diferentes. Pero no quiere decir que los pequeños sean menos. Eso no es significativo que sean menos, porque vuelvo y repito, todos somos iguales delante de Dios. Hay personas que tienen ciertos problemas para el aprendizaje. Y hay que entenderlo, porque no todos tenemos las mismas capacidades. Pero de lo que hay que cuidarse es, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a toda la humanidad, grandes y pequeños. Vino a enseñarle al hombre la necesidad de salvar su alma. Pero los que tienden a menospreciar a los otros por las razones que puedan tener, porque hay veces que son razones injustificadas, tienen un serio problema. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en un estorbo o una piedra de tropiezo para aquellos que sienten el deseo de mirar hacia el cielo, de buscar de Dios, de recibir las bendiciones, las promesas, la protección de Dios. Ellos tendrán que dar cuenta ese día. Tendrán que dar cuenta ese día. ¿Por qué? Porque hubo uno que consideraste más pequeño, inferior, y no lo ayudaste a crecer de tal manera que pudiera llegar a la estatura. Recordemos que la Escritura nos dice que alcancemos, hasta que todos alcancemos la estatura ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Pues entonces no puede haber piedra de tropiezo para uno que podamos reconocer que está un poco rezagado en cuanto al conocimiento. Al contrario, tenemos que agarrarlo de la mano y llevarlo juntamente con nosotros. Que eso es bien difícil, ¿verdad? A mí me conmovió que no se ve la competencia de adultos. Una competencia de niños con condiciones especiales. El que iba ganando miró hacia atrás y vio que uno de los que estaban en la competencia se cayó. Regresó, lo ayudó a levantarse y lo agarró de la mano y los dos juntos llegaron a la meta. Eso tenemos que hacer nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros. Si nos quedamos atrás, que alguien nos agarre de la mano y nos ayude a llegar a la meta. Y la meta de nosotros es el cielo. Ahí queremos llegar todos, al cielo. Por ello, no puede ser menospreciado nadie. Yo tengo una experiencia, no fue que pensé mal. Aquí había un joven que vivía aquí de los Calderón, que vivían por ahí dentro, por el parque para allá adentro, que le dicen La Pra. Que el muchacho no hablaba, pero me demostró fuera de toda duda que tenía un grado de inteligencia que yo no lo alcanzaba. Y originalmente yo lo veía y estaba bien calladito,
Por sobrenombre, en la escuela los otros le decían el muerto, porque él andaba como decaído. Pero cuando aquel joven empezó a demostrar el grado de inteligencia que había en él, nos cambió el pensamiento a muchos. Traigo eso, algunas veces hay personas que son sumisas, no alborotan, pero tienen una capacidad que hay que reconocérsela. Y eso se puede descubrir. Hay personas que necesitan la ayuda. Hay personas que necesitan que lo ayudemos, aunque tengan la capacidad. Hay razones, ¿verdad? Hay personas que son muy temerosas. Hay personas que no se atreven a hacer nada por el resultado o por lo que diga el otro. Pero si nosotros le facilitamos, vamos a descubrir grandes cosas de ellos. Y puede que en el miembro de la iglesia, que sea considerado como muy pasivo, que no entiende, puede llegar a ser el mejor predicador que haya pasado por la iglesia en algún momento. Pero sobre todo, lo que hay que pensar es, ¿cuál será el pensamiento de Dios en cuanto a lo que yo estoy haciendo? Y tarde o temprano hay que darle cuentas. ¿Te convertiste en una piedra de tropiezo para aquel o aquella que estaba en medio de ustedes y no le diste la mano para levantarlo, para ayudarlo? Vamos a dar cuenta por ello. Entonces, ahí estará brillando la luz de Cristo. Marcos 4:4 nos dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís. Nos está diciendo que tenemos que ser prudentes, tener el oído preparado para escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces se mide conforme a las apariencias. Y las apariencias son engañosas. Muchas veces tratamos a una persona que es muy sumiso. ¿Pero por qué es sumiso? Por la falta de confianza. Pero a medida que se le va dando la confianza y la persona empieza a conocer, empieza a desarrollar esa confianza, se convierte en una persona que es agradable mantener una conversación con ella. Eso es así. Ha habido una tendencia a través de todos los tiempos, mis hermanos, hermanas y amigos, que el hombre está destinando el futuro de los demás. Tenemos que ser cuidadosos. El que tiene el control del lugar donde va a morar eternamente nuestra alma es Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos señalarle a nadie lugar. Gran error se comete cuando alguien fallece, inmediatamente aparece alguien. No, lo mandó con Dios, ya está con Dios. Hay que tener cuidado. Eso está en la potestad de Dios. Porque nosotros podemos pensar así, pero hay un libro, le dicen el libro de la vida, que es donde está registrada todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. Y si en ese libro dice otra cosa, no nos podemos engañar. Nosotros no podemos medir, nosotros no podemos señalarle a alguien que es incapaz. Nosotros no podemos señalarle a alguien que no va a salvar su alma. Eso no está en nuestra potestad. Eso está en las manos de Dios y las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice ahí claro que con la medida con que medido será medido.
Si estás obrando mal, ¿tú quieres que obren bien hacia ti? Es un error que se comete en mucha gente, que están haciendo obras malas todo el tiempo, pero cuando llega la hora de la verdad, quieren que los reciban y muchos abrazos y besos y toda la atención para él. No puede esperar. No puede esperar ello porque no lo has estado practicando. Sí. Tú vas a medir a uno de una manera y quieres que a ti te midan de otra. Eso no puede ser. Ahí hay que ser bien cuidadoso. Porque si yo quiero amor, yo tengo que dar amor. Si yo no le demuestro amor a ustedes, ¿me amarán ustedes a mí? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Lo que se nos quiere decir ahí es que tenemos o debemos tener un oído presto para oír. ¿Oír a quién? Lo primero que salga en la televisión o en la radio o en el periódico, o lo que nos dice Dios, que es el que pasará juicio sobre nosotros. Pero no solamente se limita a que vamos a oír, tenemos que atender, oír, pero oír reteniendo, oír meditando en lo que se nos dice, porque se pueden decir muchas cosas, pero la atención, si no está presente, ¿qué retención de lo que se dice va a haber? Ninguna. Por ahí antes se decía que la palabra le entró por un oído y salió por otro. ¿Por qué? Porque no se retuvo nada. No se retuvo nada. Por el contrario, tenemos que ser prestos para oír. Para oír con detenimiento e ir meditando. ¿Entender qué? ¿Oír qué? Hay unas realidades que están bien claras en las Escrituras en cuanto a lo que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos enseña y nos dice qué podemos hacer, qué no debemos de hacer, cuál será el resultado de ambas cosas. Ya ahí depende de cada cual. Si dice la Escritura que no debes de hacer algo y lo haces, pues ya es tu decisión. Pues tienes que prepararte para las consecuencias de lo que vendrá luego. Y hay algo bien importante para nosotros, hermanos y amigos. Hay muchas verdades dentro de la Escritura que son bien sencillas de entender. Pero hay otras que son bien difíciles, que las leemos y no logramos entender el mensaje. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué será esto? Mi recomendación es que no nos desgastemos pensando. Si usted, como me ha sucedido a mí, una vez quiero preparar un mensaje y estoy confrontando un problema con un versículo, yo no lo desecho. Trato, mi mente no me cae en el tiempo que yo quiero. Vuelvo y trato, no. Cojo material, lo echo por un lado. Me voy a hacer cualquier otra cosa. Y luego regreso, saco un tiempo y regreso y me siento. Y voy ordenando mi mente. Y de ahí logro el propósito. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Nuestra mente se ofusca de tal manera que muchas veces tenemos las cosas frente a nosotros y no las encontramos. Imaginemos en lo material. ¿Cuánto no le ha pasado que están buscando los lentes y los lentes los tienen puestos? Y debemos de sentirlo. Debemos de sentirlo. Y lo estamos buscando y empezamos a adjudicar culpa. Pero ¿quién tiene la culpa? Pues si los lentes los tiene puestos. ¿Entiendes? Por eso le digo. Y eso es sencillo, eso es algo visible. Pero las cosas de la Biblia, lo que se nos torna difícil de entender, como dice,
la propia Escritura, requieren de más dedicación, más concentración. ¿Para qué? Para que podamos entenderla, que para que podamos hacer. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por lo que lo entendemos así, a priori, como dicen los abogados, en el momento, podemos estar expuestos a cometer un error. Y en vez de provocar que la luz de Cristo brille, sumimos a la persona en más tinieblas. ¿Por qué? Porque los confundimos. Los confundimos. ¿Por qué? Porque fue lo que yo entendí que era. Pero si no está la luz, no está la guía del Espíritu Santo, para que entendamos lo correcto, confrontaremos problemas. Y si inducimos a una persona a error, porque nosotros pensábamos que la cosa era así, recordemos que vamos a ser medidos por ello. Vamos a ser medidos por ello porque en vez de trabajar con la persona para edificarla, lo que provocamos fue destruirla. Y esa no es la labor que nos corresponde. Ahí no brillaría la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque no se ha permitido que la luz de Cristo brille como debe ser. ¿Y cómo? ¿Y de dónde obtendremos esa luz? No es de un semáforo, no es de salud, no es de una linterna, no es nada. Es de la palabra de Dios. Ahí es que encontramos la verdadera luz de Cristo. Otra advertencia que nos hace en Lucas 8:18: mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Se recuerdan de los talentos? ¿Se recuerdan de los talentos que dos los pusieron a producir y uno los guardó porque tenía temor? ¿Y qué pasó con ese? Se le quitó. Se le quitó el talento, lo único que tenía. Pues entonces, dice, mirad, pues, como hoy, si la propia palabra nos está hablando, tenemos la palabra en el idioma español, que aunque hayan pasajes que sean un poco difíciles, pero con mucha oración y buscando esa orientación del Espíritu Santo, lo logramos entender. Si aún podemos confrontar un problema, tenemos hermanos que Dios le ha dado entendimiento y sabiduría para que nos traigan luz, para que hagamos las cosas correctamente. ¿Okay? Lo importante es que ya que hemos alcanzado, ya que hemos logrado, ya que hemos recibido, tenemos que trabajar para retenerlo. Tenemos que trabajar para retenerlo. Hay que tener mucho cuidado con todas aquellas cosas que nos impiden que podamos recibir el mejor provecho de lo que la palabra nos dice. Tenemos que ser cuidadosos. No sea que seamos negligentes en el oír y actuemos con ligereza y vayamos a perder lo que hemos ganado. ¿Por qué? Eso es como en el trabajo. Le dan una posición a una persona porque se considera que la persona es capaz. Si la persona no cubre los requisitos y no es productivo, lo dejan ahí. Le quitan el trabajo y dicen, no, tengo que buscar a alguien que sea más productivo que tú. Porque el resultado que esperábamos no lo tenemos en ti. Entonces, hemos alcanzado mucho, hemos logrado mucho, hemos recibido mucho. Tenemos que trabajar ¿para qué? Para poder retener todo eso que hemos recibido, que estamos disfrutando, que al contrario,
cada día le estemos añadiendo un poco más a todo eso que Dios nos ha dado. Porque todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es ganancia. Todo es ganancia, porque todo es para nuestro provecho. Todo es para nuestro bien. Porque todo lo mejor Dios lo tiene reservado para nosotros, su iglesia. Pues entonces, hay que estar presto para oír. Pero oír con entendimiento, para así poder hacer conforme la palabra. ¿Ok? Para que no perdamos todo lo que hemos recibido. Otra advertencia que nos hace Lucas 12:15. Y les dijo, Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es algo común en casi toda la humanidad. El deseo de más. Pero no es malo que usted desee tener algo. El problema está en cuando ese algo pertenece a otra persona, que con algún trabajo o con la bendición que Dios le da a muchos que logran desarrollar un negocio o alcanzar una profesión, gloria a Dios por ello. Que trabajó, Dios le consideró tal cosa, trabajó, se esforzó para tener lo que tiene. Pues yo voy a trabajar conforme Dios me vaya dando, y yo voy a trabajar para tratar de alcanzar, mejorar también. Pero si se pretende alcanzar de la manera incorrecta, pensando en que como aquel tiene, yo quiero lo que aquel tiene, y como hay una expresión que el fin justifica los medios, no importa lo que yo haga, yo lo que quiero es eso, yo lo quiero para mí. Eso no agrada a Dios. Ahí la luz de Cristo no está brillando. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque hay un falso pensamiento de la conformidad que tiene el hombre, de que vine, me desarrollé, crecí, me hice, logré tantas cosas y se acabó. Al contrario, la vida de nosotros no es para llenarnos de las cosas materiales. Dios nos tiene aquí para que nos llenemos en abundancia de las cosas espirituales que Él nos ofrece. Aunque Él no nos abandona por las cosas materiales. Él obra porque Él sabe las necesidades que tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Okay? Que no sea nuestro norte enfocarnos en tener muchos bienes, muchos bienes, muchos bienes. Recuerden la parábola de rico y Lázaro. Aquel hombre trabajó para tener mucho. No nos narra la Escritura, posiblemente aquel hombre pues hacía cosas que no debía de haber hecho, pero como su meta era tener muchos bienes, se le olvidó que los bienes son terrenales. La salvación y la vida eterna son espirituales. Y bien claro lo dice, vida eterna. Lo eterno es lo que nos debe de mover a nosotros en todo el sentido de la palabra. Aunque necesitamos de los bienes materiales para poder subsistir. Porque una persona ahora mismo que no tiene dinero para ir a comprar algo en el supermercado, no lo podrá consumir porque no tiene el dinero. Hace falta. Yo siempre he dicho que el dinero es un mal necesario. Porque si no lo tenemos, no podemos adquirir muchas cosas. Lo que no puede estar es la mira puesta en eso. ¿Ok? Y sobre todo, la avaricia es un pecado. La avaricia es un pecado del cual tenemos que estar todo el tiempo precavidos, atentos, evitándolo, no importa. ¿Por qué? Porque si el enfoque está
en trabajar, en esforzarme, en lograr tener muchos bienes, muchas casas lujosas, muchos carros lujosos, mucho dinero. Y todo se enfoca en el yo. Para Dios eso es una necedad. ¿Por qué? Porque le demuestra a Dios que no es entendido, que no hay entendimiento, que la vida no puede estar enfocada en las cosas materiales. La vida es para estar enfocada en las cosas espirituales, que son las que son eternas. Ya que lo material aquí se va a quedar, esto se va a destruir. Hoy tenemos, mañana quién sabe quién lo va a tener. Pero cuando aseguramos las cosas espirituales, las cosas eternas, nadie nos las va a poder quitar. Porque ni el tiempo, ni la lluvia, ni el viento, nada la va a deteriorar, nada nos va a cohibir de nosotros poder disfrutarla. El que se ocupa solo para el cuerpo y no para el alma, no tendrá jamás la luz de Cristo brillando en su vida. Jamás. Porque el enfoque está en lo material y lo espiritual no cuenta en ese momento. Pablo le hace una exhortación a Timoteo. En 1 Timoteo 4:16. Le dice así, en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando a nosotros también. Porque la doctrina es la guía para nosotros poder obtener y brillar conforme a la luz de Cristo. Si se mezcla la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la doctrina del Antiguo Testamento, la luz de Cristo no va a brillar. Porque la luz de Cristo no brilla a media. La luz de Cristo no va a brillar a media. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que sujetarnos, mantenernos, practicar, enseñar y vivir la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que entonces la luz de Cristo brille en nosotros. De lo contrario, solamente nosotros vemos en la madrugada o en la tarde, que eso es algo natural, que vemos entre oscuro y claro, ¿verdad? Eso se ve en las mañanas, cuando está decayendo ya la madrugada, y en la tarde cuando está teniendo entrada el anochecer. Pero en las cosas espirituales eso no tiene cabida. Eso no tiene cabida. O estás en tinieblas o estás en la luz. No hay alternativa. No hay otra salida. Dice que todos y cada uno de nosotros tenemos que procurar encontrarnos capacitados para que el provecho que le estamos sacando a la doctrina, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sea de tal manera que no haya duda en nadie que nos esté viendo, nos esté escuchando. Que todo el tiempo nos identifiquen. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo ha estado brillando en todo momento, en todo lugar. Y en todo lo que decimos y hacemos. Todos y cada uno de nosotros debemos de vivir la experiencia de que el poder del Evangelio se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque está en nuestra alma. Y conforme el fruto del Evangelio, entonces vamos a vivir. Nuestra vida es reflejo de todo eso. Si la vida del ser humano hay oscuridad, pues eso se va a notar inmediatamente. Pero si hay luz, y es la luz de Cristo la que está brillando, la gente se va a dar cuenta inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado que llegan a un lugar y con verlo nada más
llamamos la atención. Dicen, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Usted no ha dicho nada. Usted no ha hablado. Usted no se ha parado en una esquina a predicar. Pero hay algo que nos distingue, que los demás ven. Pues eso, a la inversa, es cuando la persona está en tinieblas. Yo estuve hace unos días buscando unos medicamentos en la farmacia Caridad y habían 4 señores enfrascados, no di una discusión, en opiniones con lo del COVID, ¿verdad? Una señora que yo dijo que ella no iba a usar nada de mascarilla, que ella no se había puesto vacuna ninguna, porque Jehová Dios no lo iba a permitir. Yo le dije, bueno, se le respeta su opinión, doña. Pero usted ha pensado o se ha detenido a reflexionar de lo que pensará Dios de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso hombres, mujeres, a que estuvieran dirigiendo los países. Y nos dice que seamos prudentes, que si como procuramos obedecer los mandatos de Él, que también procedamos a cumplir los mandamientos de las autoridades de los hombres. Y ya le dije nuevamente, usted ha podido pensar cuál será el pensamiento de Dios con relación a su decisión. Le dije, mire doña, Dios la cuide, Dios la bendiga. Aquella señora tendría como 80 y algo de años. Habían otras 2, se quedaron mirando. Y una de ellas volvió y le repitió prácticamente lo que yo le dije. Yo dije, bueno, no la podemos obligar, pero es un error. Es un error pensar así. Cuando estoy más adelante en la fila, una de ellas viene y se me acerca, me tocó por aquí, me dijo, mire, don, ¿usted es cristiano? Yo le dije, sí, orgullo lo llevo. La iglesia que yo pertenezco, yo predico y enseño la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me enseña a mí que estas cosas yo no las puedo tomar ligeramente, porque sería un error estar sobreconfiado. Otra trajo la historia esta de que el hombre estaba en el mar naufragando y le mandaron un montón de ayuda y él no quiso. Y entonces se ahogó y que cuando fue al cielo fue a pelear porque no le habían mandado. Te mandamos muchas personas y tú no quisiste. Pues el resultado está ahí. Perdiste. Y perdonen que me salga pero para llevarlo a ustedes, que nuestras acciones nos identifican. Cuando la luz de Cristo está brillando en nosotros, se nota la diferencia. Se nota la diferencia. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Si se edifica y no se edifica conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido a través de los apóstoles, ¿habrá luz? ¿Habrá luz? La luz de Cristo estará brillando. Teniendo presente, mis hermanos, que Cristo es la roca de los tiempos. Esa roca no hay tiempo, no hay mal, no hay viento, no hay lluvia que la pueda destruir. Esa roca está firme. Está y estará firme hasta el final de los tiempos. Esa roca es eterna. Esa roca no le pasa como la que nosotros conocemos normalmente, que vemos una roca bien grande, después el tiempito empieza como a bajar, no sé si es que se entierra o que se va deteriorando con la lluvia y el viento, pero esa no hay nada que la destruya.
esa roca que es Cristo, es capaz de soportar todas las cosas de toda forma y manera que lleguen a Él. Y lo demostró en su sacrificio. Todo el peso que ha venido de Dios hacia Él, Él lo ha soportado. Pero ha estado dispuesto a soportarla. Que eso es muy importante. Toda la carga que nosotros los seres humanos como pecadores hemos puesto sobre Él, también la ha soportado. Sí, la grandeza de ese hombre que representa la luz de la vida ha soportado todo lo imaginable por nosotros, todo lo que conocemos. Pues entonces, ¿cómo se pretende edificar de otra manera que no sea lograr que la luz de Cristo brille en todo eso? Tiene que brillar en nosotros, pero tiene que brillar en nuestras obras también. Porque no puedo pretender que brille en mí y las obras mías entonces sean oscuridad. No puede ser. Dice 2 Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hablaba con autoridad, pero esa autoridad, ¿quién se la había dado? El que le estaba dando la luz. Y en un momento dado en su escritura él dice que su trabajo, su predicación, su enseñanza del evangelio es para edificación y no para destrucción, enviándonos un mensaje, que eso nosotros también tenemos que hacer. Lo hizo nuestro Padre Celestial, nos hizo nuestro Señor Jesucristo, lo hicieron los apóstoles y nos ha tocado hacerlo a nosotros ahora. ¿Ok? Que hay autoridad, pues claro que tenemos que someternos a la autoridad de Dios. Claro que tenemos que someternos a la autoridad de los hombres. En aquel tiempo, los apóstoles eran rechazados inclusive por sus propios seguidores, porque le cuestionaban la autoridad con la cual ellos hablaban. Pero esa autoridad no la recibieron ellos porque ellos quisieron. Eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, quisieron dársela a ellos. ¿Para qué? Para que hubiera control. Para que ellos corrigieran todas aquellas cosas. Para que ellos llevaran a entender a la gente que había que salir de las tinieblas y venir a la luz admirable de Cristo. O sea que muchas veces te pueden escuchar y no lo miren como que están queriendo tener autoridad sobre mí. Esa autoridad es necesaria, porque la autoridad es la que tiene control para que se cumplan las leyes. Y nosotros somos llamados a cumplir las leyes de Dios y las leyes de los hombres. Y si nos encontramos cumpliendo ambas, estamos demostrando que la luz de Cristo está brillando en nosotros. Porque estamos siguiendo ¿qué? Las instrucciones de aquel al cual estamos sirviendo. Aquí concluyo, mis hermanos. Lucas 11, 35 y 36. Esto nos hace una advertencia para que no nos desenfoquemos. Mirad, pues, que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Que no nos podemos equivocar pensando en que estamos brillando con la luz de Cristo y sea todo lo contrario. En pocas palabras, eso es lo que nos quiere decir. Que tengamos cuidado, que seamos prudentes, que estemos seguros que estamos brillando de acuerdo a la luz de Cristo y no de acuerdo a la luz que nosotros entendemos que es de Cristo. Porque la palabra está clara, es guía. Dice, aquí viene lo importante para nosotros. Sí. Así que,
Si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Porque cuando la luz de Cristo está presente, brilla en todo su esplendor, en todo el sentido, en todo lugar, en todo tiempo, en toda ocasión, la luz de Cristo está brillando. Que no podemos permitir que haya una pequeña señal de que las tinieblas están en nosotros, porque entonces la luz de Cristo no va a brillar como es debido. ¿Por qué? Porque si yo busco algo para proteger, para tapar esa luz, va a alumbrar. Y ese algo se asemeja a las cosas que nosotros podemos estar haciendo, que en vez de permitir que esa luz brille cada día más, la estamos opacando, estamos evitando que esa luz cumpla su propósito. Por lo tanto, mis amigos, queda la pregunta en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que la luz de Cristo brille en nosotros? Eso es algo para meditar todos. Espero en el nombre del Señor que el mensaje haya sido entendido. Espero en el nombre del Señor que podamos retener lo oído y podamos en nuestros hogares, en la calma, en aquel lugar que escogemos para sentarnos a meditar, poder meditar en ello. Y sobre todo, perfectos no somos. Dios espera que lo seamos. Nosotros tenemos que trabajar para que así sea. Si está brillando a medias, eso es como cuando prendemos un fogón. Si se va extinguiendo la leña, no va a haber flama, ¿verdad? Pero a medida que le vamos añadiendo más leña, el fuego se va avivando. Pues ¿cómo nosotros podemos avivar el fuego? No como por ahí dice aviva el fuego, estudiando más a profundidad la Escritura y determinando seguir paso a paso lo que ella me dice, para que cada día la luz de Cristo brille en nosotros y no va a haber nada ni nadie que la apague, excepto nosotros mismos. Si dejamos de añadirle el componente que necesita esa luz para que brille constantemente, pues claro, se va a debilitar y puede apagarse. Pero eso no lo podemos permitir nosotros, al contrario. Tenemos que trabajar día a día para que esa luz siga brillando cada día más, porque esa luz nos va a acompañar desde ahora hasta la eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios los ilumine, que Dios los llene de entendimiento y sabiduría para poder ejecutar aquellas cosas que nos son necesarias. Bendiciones para todos.